Reading de nivel A2. Fill in the gaps. Rellenar los huecos. En esta clase de reading nos vamos a encontrar unos textos más o menos largos con unos huecos y nos dan una serie de palabras que habrá que ir colocando en los huecos. Como norma, siempre hay más palabras que huecos. Tenemos dos ejemplos distintos, pero veis que un poco sería lo mismo. Un texto largo con sus huecos y una serie de palabras. Hay veces en que las palabras tienen más contenido semántico, es decir, tienen un significado propio, y otras veces como aquí que son más estilo de preposiciones, pronombres, etc. Pues vamos a por este maravilloso texto. Vamos a empezar por este. He elegido este texto porque tiene palabras que normalmente nos confunden más que otro tipo de textos en los cuales tenemos palabras con significado. Aquí tenemos pronombres, tenemos preposiciones y la verdad es que esto nos lía bastante. Cuando tengamos este texto, podríamos leerlo entero para saber un poco de qué va. Sería la recomendación mejor. Pero es verdad que muchas veces nos falta tiempo. Y en esta clase de ejercicio os tengo que ser sincero, no es necesario realmente leerse todo el texto. Normalmente con leerse la frase en la cual está el hueco o incluso las palabras que están alrededor del hueco suele ser más que suficiente. Lo vamos a ver ahora. Y vamos a empezar por el cero, que ya está hecho. Pero es que aquí, fijaos que esto es una expresión hecha. El in front va a necesitar algo detrás, pero es que lo único que se puede poner detrás, incluso si no tuviéramos opciones, sería in front of. Así que está sencillito. Seguimos. There is a life-size bronze statue of dog. Y la palabra que tenemos aquí importante sería dog. ¿Qué podríamos poner? Statue of an dog, of the dog, of a dog. Bueno, no hay muchas más opciones que podrían cuadrar aquí, pero es evidente que tenemos que descartar el an porque la palabra detrás no empieza por sonido de vocal, así que nos quedamos con the dog o a dog. ¿Cuál de las dos? Pues a ver, es la primera vez que mencionamos la palabra dog, así que tenemos que utilizar a dog. Es la estatua de un perro, porque si dijéramos the dog, diríamos la estatua del perro. Y yo os podría preguntar, ¿de qué perro estás hablando para utilizar el artículo determinado? Statue of a dog. Seguimos. It has been used as a meeting point since 1934. Today, you will find hundreds of people waiting there for the friends to arrive. Y tengo una frase por aquí y otra frase por aquí. Cuando tengo dos frases completas con su sujeto, su verbo y demás, lo único que puedo hacer para colocar algo en medio es algo que una las dos frases. Puede unirlas, por ejemplo, utilizando un but, contrastando la una con la otra, o utilizando un and, digamos, uniendo la una a la otra. En este caso, por significado, la que me queda bien es el and. Ha sido utilizado como tal y hoy en día ¿vale? El but sería un pero, tendría que haber aquí una frase que contrastara, que fuera lo contrario o que estuviera en oposición con lo primero y no es así. Así que un conector de los de toda la vida. Hachiko and Akita Dog was brought to Tokyo 1924. Y esto es lo que os digo. Esto es lo leído, pero no es necesario. Estoy viendo aquí un año y me falta la preposición que va delante del año. Preposiciones de tiempo, preposiciones de lugar, hay que sabérselas para este nivel. Así que, ¿cuál es la preposición que necesitamos con los años? Me voy a las opciones que me dan y me dan un in o me dan un at. No hay más preposiciones que pudieran cuadrar aquí. Pero es que la de los años es el in. Ya está, no hay que pensar en más. Each day, Hachiko would accompany his owner to Shibuya train station. He left for work. ¿Y qué ocurre? Que tengo por aquí una frase, aquí tengo otra, y digamos que me falta la unión entre la una y la otra, porque tengo aquí una frase completa con sujeto y verbo, aquí tengo otra frase completa con sujeto y verbo, y las tengo que unir. ¿Qué podría poner? Pues podría poner, por ejemplo, el when, ¿vale? Siempre que se refiera a un tiempo.
Es verdad que aquí nos puede liar un poco porque tenemos aquí la palabra train station y me podréis decir, pero se necesitaría un where, porque sería la estación ¿dónde? Sí, pero fijaos, es que el where ni siquiera está, así que nos olvidamos de esa opción. Tiene que ser otra cosa. En este caso es el when porque se refiere al momento en el cual el dueño del perro se marcha a trabajar. No la estación de donde sale, sino el tiempo en el que se marcha. Bueno, quizás está un poquito más rebuscado que en otras, pero también es verdad que no nos dan muchas opciones para confundirnos aquí. Nos vamos a la 5. The professor would always find the dog waiting for. Y un punto. Waiting for, esperando. ¿Esperando a qué? ¿Esperando a quién? Aquí tendríamos que pensar en si está esperando a una cosa o está esperando a una persona. Bueno, pues el perro le está esperando al dueño. Un dueño que ya hemos visto que era masculino, así que vamos a tener que buscar pronombres que sean masculinos como el his, el he o el him. Y de entre todas esas palabras tenemos que poner el pronombre personal objeto, es decir, esperándole a él. ¿Y cuál es ese? Pues es el him. A veces nos liamos entre el him, el his, es algo normal, son palabras que se parecen, pero es verdad que digamos, el cuadro de pronombres, de adjetivos posesivos y demás, esto es súper importante que lo conozcamos. Tenéis un vídeo en el canal en el cual hablo de todas las columnas, que lían muchísimo. Entonces, por favor, echadle un vistazo si no lo controláis y haced todos los ejercicios que podáis, porque es verdad que es difícil. Yo aún me acuerdo de cuando era joven y me tocó estudiarlo, de los líos que tenía en mi cabeza. Así que os entiendo perfectamente si os liáis. Pero eso no quita que sea una cosa muy básica y que hay que sabérsela. Seguimos, que si no me enrollo. Sadly, the professor died suddenly. Work. Y este work tengo que pensar si es un verbo, si es un nombre, ¿vale? Así que sí que tengo que ver un poco qué es lo que quiere decir la frase. El profesor murió de repente, vale, trabajando en el trabajo. Bueno, pues aquí work está como un nombre, así que tengo que decir que murió en el trabajo. Volvemos al tema de las preposiciones. Podría ser in work, podría ser at work. ¿Cuál es la preposición mejor para decir que estás en el trabajo? Otra de las preposiciones que tenemos que conocernos muy bien y va a ser at work. Y nos vamos al último párrafo, ¿vale? Aquí os voy a desmarcar todo porque es verdad que cada vez que tengamos un hueco, aunque hayamos utilizado alguna que otra, tened en cuenta que hasta que no tengamos el texto completo, no sabemos exactamente si las que hemos utilizado están bien utilizadas. Así que realmente tenéis que pensar que en cada hueco, como que reseteáramos otra vez y tuviéramos todas las opciones disponibles. Bien, pues aquí nos pone the bond between him and owner. Y lo primero que os quiero comentar es esta palabra, the bond. Una palabra que en este nivel realmente no sería necesario conocer. Como os he dicho antes, es bueno saber de qué va el texto, pero puede ser que no entendáis todo lo que pone. No os preocupéis porque es algo normal. Esta palabra realmente yo creo que se sale un poco de lo que es este nivel, pero es que tampoco se necesita para este ejercicio. Yo os lo digo, para que os quedéis tranquilos, the bond es la unión, ¿vale? La unión. Pero lo importante es esto, between him and owner. La unión entre dos cosas, entre dos personas. Entonces, aquí es between him and owner. Sí que es verdad que es más complicado conocer qué es este him, porque se refiere al dueño o se refiere al perro. Normalmente pensaríamos que el him es para la persona, porque normalmente a los animales se les trata de it. Pero recordemos que cuando un animal sí que es conocido, lo tratamos como un miembro de la familia porque es nuestro perro, como ocurre aquí es el protagonista de la historia, sí que se pueden, digamos, de alguna manera personificar y utilizar el he o el she. Y esto es lo que ocurre aquí. Cuando hablamos de este him, se refiere al perro y el owner es el dueño del perro. Así que sería la unión que hay entre él, el perro, y su dueño, o y un dueño, o el dueño. Y aquí vienen las opciones. Primero, si quiero decir su dueño, ¿cuál será? His, him, he. Otra vez, este triángulo de palabras que nos pueden liar.
O puede ser the owner, podría ser a owner. Esta ya me vais a decir, esta no puede ser. Esta no puede ser porque a no iría con owner, tendría que haber ido el an, exacto, ¿vale? Pero puede haber sido entre el the y el an. Pero realmente la palabra que hay que poner es his owner porque es entre él y su dueño. Necesito el adjetivo posesivo, su de él, his owner. Seguimos en la 8, que esta es graciosa porque si os paráis a leer, decís, he continued to wait at the station. Y un hueco. Y realmente decís, pero el hueco realmente no es necesario, porque yo puedo acabar la frase tranquilamente aquí. He continued to wait at the station. Punto. Ya, pues esa es la gran pista que os dan. Porque aquí si intento poner una preposición, por ejemplo el at, diría at qué. Si pongo un when, diría when, cuándo o cuándo qué. But, pero qué. Es que no puedo poner, muchas de las palabras no se podrían colocar aquí. Tengo que utilizar una de las palabras que tengan sentido, que digamos añadan información, pero que realmente no sean necesarias. Y la única que hay que cumple esos requisitos es el every day. Continúo esperando la estación cada día. ¿Vale? Nos vamos a la 9. Statue of him was put outside station. Esta puede parecer un poco más difícil porque hay como dos alternativas. Puedo pensar que el hueco está unido al outside y sea una preposición que necesite, por ejemplo, un outside of. O puede ser que esté unido con la palabra station y entonces sería, por ejemplo, the station, station o algo que esté unido con station. ¿Vale? Así que opciones the, el of, porque igual es outside of, o igual quieren ponernos la preposición que se utiliza con la palabra station, que es at, o a lo mejor quieren decirnos que es una estación, o que es en la estación. Así que tenemos muchas opciones, pero vamos a elegir el de. ¿Por qué? Lo primero, outside, por mucho que nos cueste, es una preposición que no lleva otra detrás. Es decir, outside of, que es un error bastante común porque pensamos fuera de, outside of. No, es que el outside ya es fuera de, así que no necesito el of. Después, podríamos pensar que queremos decir en la estación, entonces podríamos pensar en in station, at station, que la preposición que necesitamos aquí ya está puesta, outside, no es en la estación, es fuera de la estación. Así que ni el in ni el at. Y luego, entre decir una estación o la estación, es artículo indeterminado o determinado, eso nos lo dice si la estación ya ha salido antes en el texto o no. Y sí que ha salido, nos han dado hasta el nombre de la estación. Así que es fuera de la estación porque ya la conocemos. Outside the station. Y además os quiero decir que nos han dado una pequeña pista antes. Justo delante del 8 nos han puesto at the station. Aquí la preposición que necesitábamos era el at. Pero como la estación ya había salido en el párrafo anterior, también vuelven a poner el de. Así que será un poco incluso copiar. Y ya vamos acabando con el 10. Hachiko died at the place last saw his friend alive. Bien, aquí quiero que os fijéis en que tenemos como dos frases, ¿vale? Tenemos Hachiko died at the place y luego la frase de last saw his friend alive. Y entonces estas dos frases, en un principio, habría que unirlas de alguna manera. Así que vamos a tener dos opciones. Por un lado, nos vamos a encontrar con el he, el him, el his. Otra vez este triángulo que ya nos ha salido 3 veces en este texto. ¿Por qué? Porque resulta que yo me encuentro con la palabra so, un verbo. Pero es que este verbo no tiene sujeto. Así que a mí en este hueco me piden un sujeto. Y se está refiriendo al perro. Así que tendré que poner un sujeto referido al perro. Igual es el his, igual es el he o igual es el him. Esto ya lo tenemos que determinar con esa tabla tan bonita que tenemos de diferentes pronombres, adjetivos, etc. Pero es que por otro lado tenemos dos frases distintas y las podría unir con un conector, como por ejemplo el but, como por ejemplo el and, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que no sé muy bien qué hacer, porque por un lado las quiero unir, pero es que por otro lado necesito un sujeto. ¿Qué será más importante? Bueno, pues aquí hay una pequeña trampa, pero nos la tenemos que conocer.
Aquí la unión no es ni con el that ni es con el and. Hubiera tenido que ser con un where. Murió en el lugar donde. Pero este where a veces se puede omitir y esto es lo que han hecho aquí. Omitirlo. Oh, pero es que esto ¿cómo lo voy a pensar? Pues sí, es complicado en este nivel de pensar que aquí esto se omite. Pero hay una regla mucho más importante, que es así que no la podríamos romper en ningún caso, que es que este verbo necesita un sujeto y no tiene sujeto. Así que las palabras con las que me tengo que centrar será con las que puedan hacer de sujeto, un his, un he, un him. Y entre las tres, la que hace de sujeto va a ser el he. ¿Vale? Ya nos han salido las tres. Nos ha salido el him al principio, luego aquí nos ha salido el his y ahora nos sale el he. Cada una con su función. Y de verdad, esto sí que hay que saberlo. Que se pueda omitir, esto no lo tendríais por qué saber. Intuir, sí, pero saberlo en sí, no. Pero bueno, la regla de que haya un sujeto es básica, no la podemos romper, así que ponemos la de sujeto. Bueno, espero no haberme enrollado demasiado. Espero que os quede muy claro el por qué hemos utilizado cada una de las palabras. Si no, ya sabéis, eh, me lo ponéis en los comentarios, me mandáis un email, cualquier duda, por favor, que no se os quede nunca nada en el tintero. Me lo preguntáis y yo encantado de poder ayudaros un poquito más, ¿vale? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle un like, que no sabéis lo que me ayuda. Y si no estáis suscritos al canal, de verdad, yo siempre os lo digo, os suscribís, le dais a la campanita. ¿Por qué? Porque así cada vez que subo un vídeo nuevo, como son muy diferentes, porque igual es de gramática, igual es de speaking, igual es de otra cosa distinta, pues puede ser que digáis, ay, mira, este me interesa verlo. Y como ya hay muchos vídeos en el canal, pues a veces es un poco fácil perderse. Recordad también que hay una página web en la cual podéis tener un listado completo de todos los vídeos que hay. Pero bueno, no me enrollo más, espero que os haya venido muy bien y como siempre, enjoy your English.